A ver, imaginemos por un momento la típica estructura de un videojuego de terror, ¿vale? O incluso de una pesadilla de estas que son súper angustiosas. Sí, de las que te despiertas con el corazón a mil. Exacto, exacto. Uno corre por pasillos oscuros, huye de monstruos indescriptibles, el pulso por las nubes. Y de repente se abre una puerta y se entra en una zona segura. Ah, claro, la típica habitación iluminada. Eso es. Una habitación cálida, donde la música súper tensa de fondo se detiene. Físicamente el peligro ha desaparecido, y es, pues eso, un alivio inmediato. El cerebro asume que por fin se puede descansar. Bueno, es el equivalente a encontrar una hoguera en un juego de rol clásico, ¿sabes? El único lugar del mapa donde se puede bajar la guardia y respirar. Biológicamente hablando, o sea, es una necesidad absoluta tras un periodo de estrés extremo. El sistema nervioso busca esa clasificación de seguridad para no colapsar directamente. Claro. Pero el tema está en que cuando nos adentramos en el universo de los backrooms, ya sabemos que esa red inmensa de dimensiones anómalas, pues la idea misma de seguridad suele ser una trampa monumental. Totalmente. Así que hoy vamos a hacer una inmersión analítica súper a fondo de uno de los espacios más fascinantes y contradictorios de todo este lore. Nos vamos a basar en los datos de una transcripción detalladísima del canal de YouTube Zetacraft, que han hecho un trabajo increíble, por cierto. Sí, la verdad es que la fuente es buenísima. Y vamos a desgranar el nivel 18, también conocido como recuerdos, que, bueno, como dato curioso para los más puristas de la cronología, en realidad es el 19º nivel. Sí, es un detalle curioso. Y a ver, el objetivo de nuestra exploración de hoy es desentrañar una paradoja que a mí, personalmente, me parece brillante, pero aterradora a partes iguales. Ya te digo. Según los registros de Zetacraft, el nivel 18 está catalogado con una dificultad de supervivencia clase 1. Clase 1, o sea, casi nada de peligro. Exacto. Es decir, un entorno seguro, asegurado y con una cantidad mínima de entidades. Sobre el papel, pues parece el paraíso definitivo dentro de los backrooms. Nuestra misión hoy es entender cómo un entorno que ofrece un refugio físico casi absoluto, pues puede ocultar una complejidad psicológica tan destructiva. Claro, porque hay que empezar hablando de la arquitectura de este lugar. El contraste con el resto de niveles es brutal. En una dimensión que es famosa por alfombras húmedas, olor a moho, luces fluorescentes zumbando. El típico ruido ese insoportable. Sí, sí, y criaturas hostiles en cada esquina. Pues claro, llegar al nivel 18 suena a ganar la lotería, principalmente porque su arquitectura no tiene una forma fija, no es un mapa estático como el nivel 0. Claro, cambia. Exacto, se moldea, adopta la apariencia exacta de un recuerdo de la infancia del visitante, y concretamente abarca la etapa entre los 2 y los 10 años de edad. Lo cual, si lo piensas, implica una mecánica de lectura mental súper profunda. La estética del nivel varía drásticamente dependiendo de quién cruce el umbral. Se adapta a la psique individual. Es una locura. O sea, puede manifestarse como la guardería a la que uno iba de pequeño, o un preescolar, el dormitorio exacto de la niñez, o yo que sé, aquel parque de juegos con los columpios despintados. Sí, elementos súper específicos. Es como un decorado de teatro construido a medida y en tiempo real, o como entrar en una simulación de realidad virtual hiperpersonalizada que sabe perfectamente de qué color era tu manta favorita, Sí. o qué juguetes exactos había en la estantería. Y hay un detalle de los registros que me vuela la cabeza. El nivel proporciona mágicamente todos los materiales necesarios para sobrevivir. Agua, comida, todo. Todo. E incluso, atención a esto, suprime las alergias de quien entra o por medios que son totalmente desconocidos. Y a ver, tenemos que detenernos en ese punto porque la implicación de ese cuidado físico extremo cambia por completo la perspectiva. Totalmente. Si aplicamos la lógica de la biología o incluso de la parasitología a este entorno, eh, el nivel 18 no actúa como un simple espacio inerte, Ya. actúa como un organismo simbiótico. O, siendo un poco más analíticos, en plan como una planta carnívora inmensamente sofisticada. Qué buena analogía. Una planta carnívora. Claro, porque anula las alergias, proporciona comida y agua y crea un entorno basado en los años más inocentes y vulnerables del ser humano. Las fuentes apuntan a que el nivel, de alguna forma incomprensible, disfruta de la compañía. Madre mía, qué mal rollo.
Por tanto, necesita sedar a sus huéspedes, mantenerlos físicamente perfectos y cómodos para que no encuentren ninguna motivación fisiológica para marcharse. Es que esa hospitalidad resulta asfixiante cuando lo pones en esos términos. Y hay una variable fascinante en los registros. Si por algún motivo el visitante carece de recuerdos de infancia en ese rango de edad, ya sea por amnesia, un trauma, lo que sea, ¿Qué pasa ahí? pues que el nivel no sabe qué proyectar. El resultado es que se manifiesta como un vacío inofensivo que no ejerce ningún efecto. O sea, simplemente no funciona. Wow. El nivel necesita materia prima mental para construir la jaula, ¿sabes? Si no hay recuerdos, el motor gráfico de la dimensión, por así decirlo, pues falla y deja a la persona en la nada absoluta. Es una observación crucial, la verdad. Demuestra que la dimensión no tiene un poder intrínseco de creación. Todo su ecosistema es un reflejo. Exacto. Es un espejo parasitario. Y claro, esto nos lleva a cuestionar el verdadero precio de la estancia. Si esta entidad gasta tantísima energía en cuidar el cuerpo humano y generar una ilusión de confort perfecta, pues ¿qué está extrayendo a cambio para alimentarse? Y ahí, justo ahí, es donde la ilusión de seguridad se desmorona por completo y donde francamente me gustaría discutir con quien sea que asigne las clasificaciones en los backrooms, ¿eh? Ya, lo de clase 1. O sea, dificultad clase 1. Físicamente, vale, de acuerdo. No hay un sabueso persiguiéndote por un pasillo oscuro. Claro, no hay monstruos literales. Pero psicológicamente, este nivel opera como una cámara de tortura de alta precisión. Mientras uno deambula por esos pasillos infantiles, que huelen a plastilina y a nostalgia, pues el entorno no está en silencio. Hay voces constantes, Susurros. susurros que flotan en el aire y que son, según Zetacraft, imposibles de ignorar o de reprimir. ¿Y sabes cuál es el contenido de esos susurros? ¿Los errores? Los mayores errores del visitante, sus peores arrepentimientos, y reproduciéndose en bucle continuo, sin parar. Y además, según los datos de la transcripción, se desconoce por completo el mecanismo mediante el cual el entorno adquiere un conocimiento tan granular e íntimo de los fracasos vitales de una persona. Es que imaginemos la situación, ¿vale? Alguien está sentado en el cuarto exacto de su infancia, físicamente a salvo, sin frío, sin hambre. Aparentemente bien. Sí, pero escuchando incesantemente una voz incorpórea que le relata cada vez que falló a un ser querido, cada vez que fue cobarde, cada mala decisión financiera o personal que ha arruinado su vida adulta. Personalmente, eso me suena 1000 veces más peligroso y destructivo a largo plazo que tener que esquivar a una entidad. Totalmente. El daño moral, el desgaste de la voluntad, tiene que ser devastador. Planteas una dicotomía muy interesante sobre cómo evaluamos el peligro, ¿sabes? Porque nuestro instinto evolutivo siempre prioriza la amenaza física. O sea, reaccionamos ante un depredador visible. Lógico, sí. Sin embargo, el nivel 18 utiliza un mecanismo de erosión mucho más insidioso. Nos demuestra que la nostalgia llevada al extremo es un arma súper paralizante. El nivel no está inyectando dolor ajeno de la nada. Está operando como un cirujano, pero usando la propia culpa de quien lo habita. Qué fuerte. Utiliza esa vulnerabilidad emocional para echar el ancla. Al atrapar a la mente entre el confort visual de la niñez y la culpa auditiva de la etapa adulta, pues genera una disonancia cognitiva insoportable. Quiebra la voluntad de avanzar. Pero es que la tortura no se queda solo en las voces. También altera y manipula la memoria visual. La fuente de Zetacraft documenta que el nivel es capaz de hacer resurgir recuerdos profundamente arraigados que uno creía ya súper olvidados. Ujú. Sí, las manifestaciones físicas. Y da un ejemplo que sinceramente rompe el corazón a cualquiera. Animales muertos de la niñez. Ya, eso es durísimo. O sea, alguien puede ir caminando por este entorno teóricamente seguro y de repente encontrarse de frente con la manifestación física del perro o el gato que perdió cuando tenía 7 años. El impacto emocional es tan violento que sume a la persona en un estado de tristeza absoluta. Pero es que el mecanismo de esa manifestación encierra algo todavía más oscuro. Espera, ¿a qué te refieres con algo más oscuro? Porque, a ver, ya me parece bastante cruel utilizar el luto infantil. Sí, pero me refiero a que los registros detallan que, en ocasiones, el nivel provoca un estado de luto agudo, manifestando una mascota incluso si el individuo no recuerda haber tenido nunca ese animal. Espera. Me cuesta asimilar eso. Hace aparecer una mascota que la persona ni siquiera sabía que existía en su vida. Exacto. Pero, ¿cómo encaja eso en un nivel que supuestamente solo proyecta memorias? Pues encaja si entendemos que la dimensión no solo escanea la memoria consciente,
o sea, lo que tú recuerdas en tu día a día, sino que escarba en el subconsciente más profundo. Madre mía. Puede extraer traumas reprimidos, eventos que el cerebro infantil ocultó como mecanismo de defensa para poder seguir adelante. Obliga a la persona a procesar un duelo que estaba encapsulado en un entorno del que no hay escapatoria emocional. ¡Qué locura! Todo el diseño arquitectónico de este espacio tiene un fin súper claro, que es despojar al individuo de cualquier esperanza o motivación hacia el futuro, hundiéndolo bajo el peso inamovible de su propio pasado. Es maquiavélico. O sea, te pone en tu habitación de los 5 años y te dice, mira que a salvo estás aquí. Pero a cambio vas a revivir y descubrir todo el dolor de tu vida sin descanso. Sí, literalmente. Y claro, llegados a este punto de la investigación, la pregunta natural es, si este lugar somete a la mente a este nivel de asedio constante, ¿quién logra mantenerse cuerdo? Pues resulta que el nivel no está desierto, ¿No? Tiene habitantes. tiene habitantes. Y la dinámica que se establece entre ellos es una de las ironías más tristes que he encontrado en mucho tiempo explorando los backrooms. Entrar en el ecosistema social en nivel 18 es fascinante, porque está definido por dos presencias que son diametralmente opuestas. Por un lado, tenemos a una entidad endémica catalogada como rara, que se conoce simplemente como el peluche de dinosaurio. A ver, el nombre suena a broma infantil, pero según los datos, es literalmente un peluche de dinosaurio con inteligencia propia, que es capaz de moverse libremente por todo el nivel. Sí, parece inofensivo. Y lo curioso es que, lejos de ser el clásico juguete maldito que te persigue en las películas de terror en plan Chucky, es activamente benevolente. Sí, es bueno. Induce emociones de satisfacción, de consuelo y de paz en quienes están cerca de él. Y no solo ofrece apoyo emocional, sino logístico. O sea, suele aparecer trayendo botellas de agua o comida a los exploradores agotados. Es como un oasis. Es la encarnación misma del cuidado genuino dentro de una simulación tóxica. Y, sin embargo, la reacción de los humanos que residen allí hacia este peluche es completamente contraintuitiva y, bueno, desafía la lógica de supervivencia básica. Totalmente incomprensible desde fuera. La fuente detalla la existencia de una colonia o puesto de avanzada llamado Los Niños. Sí, Se trata de un grupo formado por entre 20 y 25 personas adultas que han decidido quedarse allí. Pasan todo su tiempo en este nivel. Lo consideran su estilo de vida. ¿no hacen nada más? No buscan la salida, no exploran. Simplemente permanecen estancados en ese bucle de recuerdos. Pero lo que me deja atónito es el detalle clave de la fuente. Los niños odian profundamente al peluche de dinosaurio. Lo detestan. A ver, explícame esto, porque yo no le veo sentido. Si hay un peluche que literalmente te da agua y paz en un lugar que te susurra tus peores fracasos sin parar, ¿por qué alguien lo rechazaría? A ver, desde una perspectiva estrictamente de supervivencia física no tiene sentido ninguno. Ya, claro. Pero desde la psicología clínica del trauma encaja perfectamente. A veces, en el mundo real, observamos dinámicas parecidas. Cuando un individuo se expone a un sufrimiento prolongado, puede llegar a desarrollar una adicción a su propio dolor. Entiendo. Si la identidad entera de una persona se construye alrededor de su culpa, de sus arrepentimientos o de una nostalgia paralizante, pues la curación se percibe como una amenaza superdestructiva. Claro. Sanar implica que todo ese sufrimiento no era el final de la historia. Implica tener que levantarse y hacer algo al respecto, en vez de regodearse. Exactamente. Aceptar el agua, el consuelo y la paz mental que ofrece el peluche de dinosaurio, pues significaría romper el hechizo del victimismo estancado. Significaría reconocer que existe un presente y que se puede sentir algo distinto a la miseria constante. Qué fuerte. Para esta comunidad de los niños, que ha abrazado el estancamiento como su modelo de vida, cualquier elemento externo que aporte bienestar real o que fomente una mentalidad positiva para buscar una salida es el enemigo. Ya veo. Odian al peluche porque representa la posibilidad de avanzar. Se han mimetizado tanto con el ecosistema tóxico del nivel 18 que ahora son ellos mismos los carceleros de su propia prisión mental. Es una tragedia brutal, la verdad. Permanecer en esa colonia significa pudrirse para siempre en una infancia distorsionada, negándose a madurar o a enfrentar la realidad. Sí, es un bucle. Y claro, una vez que entendemos la gravedad de caer en esta trampa de melancolía, surge la necesidad absoluta de saber cómo funciona el código fuente de este lugar. O sea, cómo se entra por accidente y sobre todo cómo se logra escapar antes de convertirse en un miembro de los niños.
A ver, las mecánicas de tránsito en los backrooms siempre operan bajo lógicas muy abstractas, pero las vías de acceso y salida del nivel 18 están cargadísimas de simbolismo temático si las analizamos con atención. Desde luego, los métodos son un caos absoluto, pero un caos con cierta poesía cruel, ¿sabes? Sí, totalmente. Empecemos por cómo se entra. Hay varias rutas documentadas por Zetacraft. Una de ellas parece casi un peaje físico. El explorador debe permanecer entre 2 y 4 horas deambulando por los pasillos inundados y opresivos del nivel 17. Que es un nivel horrible, claro. Explicado así parece aleatorio, pero pensemos en el contraste. Uno lleva horas empapado, agotado, miserable, y de repente parpadea y se encuentra en el calor seco y familiar de una guardería iluminada. Es un alivio trampa. Exacto, diseñado para bajar las defensas de inmediato. Es un condicionamiento clásico. Al ofrecer un contraste tan extremo con el sufrimiento físico previo, el cerebro del visitante acepta el nuevo entorno sin cuestionar el peligro latente. Entra en modo relajación. Otra ruta de entrada documentada es fascinante, por su aspecto tecnológico. En el nivel conocido como The End, que imita una biblioteca infinita con ordenadores antiguos, pues el visitante debe interactuar con uno de estos terminales y ejecutar un archivo específico llamado Thoughtsil.exe. Sí. Y al ejecutar ese programa, uno se materializa directamente entre sus recuerdos de infancia. El uso de un archivo ejecutable en un ordenador de los backrooms es un ejemplo excelente de cómo esta dimensión fusiona lo orgánico con lo digital. Es muy curioso, sí. Ejecutar un exe es iniciar un programa, ¿no? Darle permiso a un software para correr. Al hacer doble clic en ese archivo específico, el visitante está metafóricamente dándole permiso al sistema operativo de la dimensión para que inicie el programa de sus recuerdos. Qué bien visto. También se sabe que, vagar por el nivel 360 lleva frecuentemente a este destino. Pero, a ver, de todas las entradas mi favorita por lo trágica que resulta es la del bosque olvidado. Ah, la del libro. Sí. Según los datos, en el centro de ese bosque hay un libro misterioso. Si el viajero se acerca, abre sus páginas y comienza a leer, y si logra sentirse completamente en paz con la lectura, se desmaye. Fulminado. Pierde el conocimiento fulminado por esa tranquilidad extrema. Y al despertar, ¡pum!, ya está en el nivel 18. Es poético a más no poder. Encontrar la paz te derriba y te lanza de cabeza a un pozo de recuerdos. Es una trampa diseñada específicamente para cazar a quienes buscan descanso. Y aquí es donde radica el patrón fundamental de las entradas. Todas requieren que el individuo baje sus defensas. Totalmente. Ya sea rindiéndose ante el agotamiento del agua del nivel 17, buscando respuestas en el terminal de un ordenador en The End, o dejándose llevar por la paz de un libro. Entrar es siempre un proceso pasivo, de rendición mental o física, lo cual obviamente contrasta diametralmente con la fuerza necesaria para lograr salir de allí. Claro, porque las vías de escape requieren ir en contra de la propia inercia del nivel. Hay una salida que, digamos, es la ruta con guía turístico. Encontrar y seguir a la entidad 198, que parece tener la capacidad de navegar entre dimensiones y llevar al visitante al nivel que desee. Pero eso sí tienes suerte de encontrarla. Claro, pero si uno está solo, la cosa se pone surrealista y muy violenta. Una de las salidas consiste en hacer un metaclip a través de uno mismo. Y aquí necesito una pausa porque, a ver. Tela con esto. Sé lo que es hacer noclip en un videojuego. Atravesar una pared por un fallo en la programación, vale. Pero, ¿qué significa hacer eso a través de uno mismo en un espacio físico real? O sea, suena espantoso. Es que es un concepto físico aberrante, en efecto. En la jerga técnica de estas dimensiones, el no-clip implica forzar a la materia física a ignorar las reglas de colisión, atravesando materia sólida para caer a otra dimensión. Vale. Pero hacer un metaclip a través del propio cuerpo significa intentar que las partes de la propia anatomía del visitante se atraviesen entre sí. Madre mía, qué grima. Requiere un esfuerzo físico y mental antinatural e inmenso. O sea, exige forzar un error crítico en la física del propio ser. Quien logra colisionar consigo mismo de esta manera tan absurda y dolorosa, pues es expulsado al nivel 346. O sea, forzar un error en tu propio cuerpo. Supongo que tiene sentido temático, ¿no? Para escapar de un lugar que te ancla a tu antigua identidad, pues tienes que romper tu propia entidad física de forma violenta. Sí, es muy simbólico. Otra salida documentada es engañosamente simple. La regla dice, y cito, simplemente darse la vuelta y salir.
Al hacerlo, el viajero llega al nivel 19. Pero analicemos la dificultad real de ese simplemente darse la vuelta. Exacto. Es que no tiene nada de simple. Imaginemos el contexto. El visitante está rodeado de los juguetes de su infancia, en la cama donde se sentía seguro. Y todo mientras escucha una voz que le machaca con todos los errores que ha cometido en su vida adulta. Darse la vuelta en ese contexto es el acto de voluntad emocional más titánico del mundo. Cuesta muchísimo. Significa darle la espalda al pasado, tanto literal como metafóricamente. O sea, significa aceptar los errores que te susurra el nivel y decidir marcharte de todos modos. Es un acto de rebeldía suprema contra la nostalgia, la verdad. Y a ver, la última vía de escape documentada es igual de reveladora, en cuanto a su simbolismo: dormir. Ostras, sí. Si alguien logra conciliar el sueño y entrar en fase de ensoñación en medio de ese susurro mental constante, que ya es difícil, Ya ves. pues existe un 25% de probabilidades de despertar físicamente en el nivel 278. Dormir como vía de escape. O sea, jugar a la ruleta rusa con el subconsciente porque solo tienes un 25% de éxito. Precisamente, si el acto de darse la vuelta representa una fuerza de voluntad consciente extrema, dormir representa exactamente lo opuesto. Es entregar por completo el control. Claro. En un entorno que se alimenta de la memoria y ataca constantemente la mente consciente de vigilia, la única grieta del sistema es sumergirse en el subconsciente profundo del sueño. Durante el sueño, el nivel 108 pierde el monopolio sobre la narrativa de la psique, y eso permite que la anomalía dimensional te desplace a otra realidad. Vamos, que o tomas una decisión radical de abandono rompiéndote físicamente o dando la espalda a tu historia, o te desconectas del todo para que el entorno te pierda de vista. Eso es. Lo que deja cristalino el registro es que el statu quo, o sea, quedarse quieto absorbiendo la culpa y la comodidad como hacen los niños, es una sentencia de cadena perpetua. Es una lección brutal de supervivencia emocional camuflada bajo las reglas de un plano existencial irreal. Pues a modo de síntesis de nuestra inmersión analítica de hoy, considero que el nivel 18 encapsula de forma magistral uno de los miedos psicológicos más universales del ser humano. Sin duda. Hemos comprobado a lo largo de este análisis que la amenaza definitiva no siempre tiene garras, colmillos o habita en pasillos oscuros. No. En ocasiones, la amenaza más letal es una manta suave y una voz conocida que te repite que ya es demasiado tarde para arreglar tus errores, por lo que lo mejor es dejar de intentarlo y quedarse donde estás. ¡Qué buena reflexión! Este espacio liminal se presenta como el refugio definitivo frente al terror físico de los backrooms, pero acaba demostrando que la mente humana, cuando empieza a devorar su propia culpa y su propia nostalgia, se convierte en la prisión más hermética jamás diseñada. Es un análisis fascinante. Hay que agradecer a las fuentes y especialmente al minucioso trabajo de transcripción de Zetacraft por proporcionarnos un material de base tan complejo. Nos obliga a mirar toda esta mitología no solo como un laberinto de monstruos y supervivencia física, sino como un campo de pruebas de resistencia puramente emocional. Es que lo es. Al final del día, el nivel 18 no retiene a nadie con paredes de hormigón o puertas cerradas con llave. Retiene a los visitantes utilizando sus propios ecos. Y eso inevitablemente pues invita a reflexionar sobre la dicotomía entre la búsqueda del confort y la necesidad vital del progreso humano. 100% de acuerdo. Y de hecho me gustaría cerrar con una idea sobre la que me encantaría que cualquiera que se pare a pensar sobre este tema reflexione a solas, porque trasciende la ficción de este nivel. A ver. Al principio de la conversación hablábamos del inmenso alivio que supone encontrar esa zona segura en medio de una pesadilla o de un periodo de estrés severo. Sí, lo de la hoguera. Exacto. Pero si existiera un lugar en el mundo real que lograra replicar milimétricamente la temperatura, el olor y la sensación de seguridad de los recuerdos más felices de la infancia, pero la condición para entrar fuera no permitir jamás que se cree un recuerdo nuevo. Wow. ¿Lo consideraríamos el paraíso definitivo por mantenernos a salvo del dolor ineludible del mundo exterior? ¿O sería por el contrario la condena más aterradora imaginable? Quizá el verdadero horror no sea el peligro inminente acechando en la oscuridad, sino la comodidad absoluta que, silenciosamente y sin que opongamos resistencia, nos roba por completo el futuro.